su palabra. Es el tiempo que corresponde al mensaje. ¿Están dispuestos? ¿Tienen su corazón preparado? ¿Tienen hambre? No de comida, Pueden un poquito a las 1 o 2. El hambre es espiritual. Amén. Bueno, vamos a abrir su Biblia, por favor, su Biblia, en Evangelio de San Juan, capítulo 5, Evangelio de San Juan, y vamos a ir a un versículo. Quiero compartirles este tema que le puse por título: la alegría de Cristo, nuestra alegría. No coma de comer, coma de cine. La alegría de Cristo, nuestra alegría. Así le titulé: la alegría de Cristo, nuestra alegría. ¿Están ahí en San Juan? Capítulo 15 de San Juan. ¿Sí están ahí? Bueno, vamos a leer un versículo. Vayan al versículo 11. San Juan 15, versículo 11. San Juan 15. ¿Están ya en San Juan 15? Versículo 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Fíjense, volvamos a repetirlo. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acompáñenme ahora. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, porque tú estás con nosotros, que tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, porque nos permites estar en este momento, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por el acceso que tenemos a ella, por esa bendición que tenemos de poderla escuchar, predicar, compartir. Señor, gracias te damos porque nos permites estar listos para recibir tu mensaje. Señor, ahora te pedimos que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, que no haya distracciones y que podamos entender lo que hoy nos tienes preparado, Señor, para que podamos cambiar, para que podamos renovar nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Queremos sentir ese gozo que tú sientes por tenernos de tu lado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. La alegría de Cristo, nuestra alegría. Miren, Jesús tiene interés en que seamos felices. Él quiere que todos los que le sigan sean muy felices. Él quiere que tú y yo tengamos esa felicidad plena. ¿Sí? A eso vino Jesús al mundo. ¿Vino para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Dice San Juan 10:10. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, no se refiere a abundancia económicamente, ¿sí? Ese es un versículo que a veces lo malinterpretan muchos. O sea, no significa que vino a traerte riquezas y abundancia de dinero, de placeres y de ese tipo de cosas que están aquí, sino lo primero a lo que se refiere es que te vino a dar una vida abundante en paz, en gozo, en armonía, en que tú sí te sientas plena en tu vida con los tuyos. Primeramente eso es lo que vino a traer Jesús, porque como ya sabemos el mundo está en tinieblas y vino precisamente a rescatarnos de toda esa maldad. ¿Cuántos problemas hay en el mundo? ¿Cuántas situaciones hay en todas las familias, en cada persona, cada uno de nosotros, antes de conocerlo? Pero Él vino a traernos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, que a veces aún cuando vemos problemas muy serios, muy fuertes, aún la paz está ahí en nuestro corazón. Porque la paz que el Señor Jesús da no es la que el mundo da. La paz que Cristo da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que simplemente, aunque estés en medio de la tribulación, ahí sientes la paz. Y a eso vino del Señor, pero para que tú y yo seamos muy felices. O sea, no solamente felices, sino muy felices. Eso se refiere al gozo. Sí, es el gozo
Pero entonces, ¿cómo es que no vemos esto en las vidas, en nuestras vidas como cristianos? ¿Cómo es que entonces no tenemos unas vidas completamente felices? Esa sería una buena pregunta. Porque en general vemos mucha gente que está en Cristo, pero aún está con situaciones que no se siente feliz, no se siente pleno, no se sienten plenas las personas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te sientes muy feliz, te sientes gozoso, te sientes pleno? Se tendría que manifestar, ¿sí? Si tú dices sí, pero se tendría que manifestar donde quiera que tú andas. Esa sería una buena pregunta para hacer nosotros. Si realmente estás gozoso, pleno, te sientes completamente feliz. ¿Sí? Tal vez no será porque estamos buscando la felicidad en lugares equivocados, en otros lugares donde no deberíamos de buscarla. Podría ser. Tal vez la felicidad que estamos buscando no la estamos buscando donde deberíamos de buscarla. Porque ciertamente todos queremos ser felices, ¿sí o no? Todos queremos ser felices. Y cada quien busca la felicidad de una manera o de otra. Pero buscamos ser felices. ¿O alguien de ustedes busca ser triste, amargado? ¿Verdad que no? Todos buscamos ser felices. Pero ¿dónde estamos dirigiendo nuestra búsqueda? ¿Hacia dónde? ¿Recuerdan el rey Salomón? El rey Salomón gobernó en paz, por eso se llama Salomón, el que gobierna en paz, eso significa Salomón, el que gobierna en paz. No recurrió a las guerras porque Dios le dio mucha sabiduría, Dios le dio riquezas, muchísimas riquezas, era el hombre más rico del mundo y el más sabio del mundo, y él buscó ser feliz con todo eso. Quiso ser feliz por las riquezas y no lo logró. Él sentía que no había felicidad en todo eso. Lo intentó por medio de la sabiduría y tampoco se sentía feliz. Lo intentó por los placeres y tampoco. Total que el libro de Eclesiastes que escribió el rey Salomón termina diciendo en el último capítulo, capítulo 12, él dice en el penúltimo versículo, dice, el fin de todo este discurso es 2 puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esto es todo para el hombre. Eso es lo que termina diciendo. Significa que él no encontró la felicidad en nada de lo que él pudo tener, sino que la encontró en el Señor, en Dios. Entonces, el mundo, ¿cómo obtiene la felicidad o cómo busca la felicidad? En el mundo de muchas formas. Ahora, ¿qué significa esto de felicidad? ¿O cómo se puede entender? Se entiende porque se manifiesta la felicidad. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con euforia. Cuando tú tienes euforia, porque estás brincas de gusto, eso es que tienes mucha felicidad. Se manifiesta por paz. Tienes paz en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estás. Y te sientes pleno. Si no me falta eso, no necesito. Me siento lleno. ¿Por qué? Porque tienes la verdadera felicidad. Pero en el mundo se busca todo esto de muchas formas. Tal vez algunos lo buscan por dinero. O sea, lo buscan por obtener dinero y cuando tienen dinero quieren tener más dinero. Tienen un negocio, les va bien y ponen un negocio más grande. Y como les va bien en el segundo negocio y tienen más dinero y dicen vamos a poner otro acá y se van desviando y se van yendo por negocio tras negocio y al final terminan con un negocio muy grande, con mucho dinero, pero son infelices. No tienen felicidad, no tienen paz. ¿Sí? Tienen mucho dinero, pero luego andan cuidándose porque andan escondiendo su dinero y no tienen paz, no tienen felicidad. Terminan mal los millonarios. Algunos terminan suicidándose, otros terminan en el psiquiátrico y otros terminan muy enfermos, muy mal. Otros terminan nuevamente en la miseria y nunca obtuvieron la felicidad. Igual si lo buscan por la fama, muchos en el mundo quieren ser felices al ser famosos, buscan la fama, los cantantes, los artistas, y tienen fama y van creciendo y van teniendo, igual los profesionistas
por un título, otro título, y una maestría, un doctorado, y empiezan a buscar la felicidad entre más títulos tienen. Y quieren ser felices por todo eso, pero al final nunca son felices. ¿Sí? Los famosos terminan muy mal. Se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, nunca encuentran la felicidad. Y aunque tienen mucha fama, tienen mucho dinero, no tienen la felicidad. Otros lo buscan por placeres, quieren experimentar placeres de todo tipo y se meten en un placer, en otro placer, en las drogas, en el alcohol, en muchos placeres, mujeres, vicios y todo eso, pero nunca llegan a tener la felicidad. Y lo buscan de muchas formas, pero nosotros no tenemos que buscar la plenitud en todo eso, no tenemos que buscar la plenitud en nada de lo que hay aquí en el mundo. Nuestra plenitud está en Cristo. En Jesús obtenemos nuestra plena felicidad. Él es la fuente de nuestra felicidad. Amén. Jesús es la fuente de nuestra felicidad. Mire lo que dice Jesús aquí. Son palabras de Cristo. Las Biblias que tienen, hay unas Biblias que traen en rojo las palabras de Cristo. Cuando están en rojo son palabras que Cristo habló directamente. Y estas son palabras que Él mismo habló. Dice en el versículo que leímos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que su gozo, o sea, su felicidad esté en cada uno de nosotros. Fíjense lo que está diciendo ese versículo. Él quiere que su gozo, o sea, el gozo de Cristo, la felicidad de Cristo, esté en cada uno de nosotros. No está hablando de la felicidad de cada quien individual, sino está hablando de la felicidad de Él mismo. Quiere que la tengas tú y yo. Que su felicidad, su gozo esté en cada uno de nosotros, y que nuestro gozo, que nuestra felicidad sea cumplida. O sea, que tú te sientas, en otras palabras, lleno, pleno. ¿Sí? Que tú digas: no me falta nada, lo tengo todo. Entonces Él quiere, en otra versión que tengo, es la palabra de Dios para todos, dice en este mismo versículo: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Eso es como se entiende un poco más acorde a nuestro lenguaje. En esta versión dice: les he dicho todo esto para que sientan la misma alegría que yo siento, dice Jesús, y para que sean completamente felices. Jesús quiere que nosotros experimentemos su alegría. Él quiere que nosotros experimentemos su alegría. Pero ¿cuál es la alegría de Jesús? Sería la pregunta. ¿Cuál sería la alegría de Jesús? ¿Qué es lo que a Él le daba alegría según los evangelios? Según los evangelios es donde vemos más o menos la personalidad de Jesús. Es donde podemos ver la personalidad de nuestro Salvador. Y vemos sus emociones también. Cristo expresó sus emociones. Él se gozó, Él se alegró, Él brincó de alegría. Él sintió mucha tristeza en algunos momentos, en otros momentos lloró. Él experimentó esos sentimientos que tú y yo experimentamos. Y los dejó plasmados en la Biblia, en los evangelios. Y de acuerdo a los evangelios, vemos que a Él le daban alegría muchas cosas, pero primeramente, para entender qué es lo que le alegraba al Señor, primeramente tienes que entender qué es lo que le daba tristeza. O sea, qué es lo que le entristecía al Señor Jesús. Él le entristecía que lo rechazaran. Él le entristecía que la gente no lo aceptara, que la gente no aceptara el Evangelio. O sea, él le entristecía que no aceptaran la salvación, como hasta hoy en día. Eso lo vemos en los Evangelios, pero también hoy en día es una realidad. Jesús le entristece que las personas lo rechacen, que las personas no lo reciban. ¿Sí? Veamos un versículo en Mateo capítulo 23.
Por eso es que tenemos que entender esto, porque él sí se manifestó con sus emociones y lo podemos ver en la Biblia. Él le entristecía que no le recibieran. Mateo capítulo 23, váyanse hasta el versículo 37. Versículo 37. ¿Están ahí? Dice el versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fíjense lo que le estaba diciendo a su mismo pueblo, ¿sí? Estaba expresando estas palabras de tristeza, porque el mismo pueblo de él lo estaba rechazando, ¿sí? Jesús le hace feliz que tú y yo le hayamos recibido, ¿sí? Jesús, eso le hace feliz que tú y yo le hayamos recibido. Le hace feliz que las personas que aún no le reciben le abran su corazón y puedan recibirle. Todos los que han sido llamados para salvación, eso le hace feliz al Señor, que le reciban, que le acepten como su Señor, como su Salvador. Veamos otro versículo, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Dice, Marcos 3, 5, ¿están ahí? Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En esa ocasión Jesús estaba en el templo, y en medio de todos ellos ve a un hombre que estaba con una mano seca y ve el corazón duro de las personas que lo estaban criticando porque él estaba haciendo cosas en el día de reposo. Y le dice al hombre, ven, pase al frente. Y entonces a él lo critican que por qué va a sanar en el día de reposo. Y él eso le daba tanta tristeza de la dureza del corazón de ellos, de lo duro que estaban, de que no podían entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y él sana a ese hombre en ese momento. Pero lo que dice en el versículo, dice que mirándolos alrededor con enojo. Aquí se estaban mezclando las emociones de Cristo. Estaba enojado por un lado, pero también estaba con mucha tristeza. Había tristeza en su corazón por la dureza de su corazón. Tiene un corazón duro. Eso le entristece al Señor, que el corazón esté duro. Y que a pesar de que las personas están sufriendo, a pesar de que las personas anhelan salvación, a pesar de que las personas necesitan tener esa salvación, el descanso de sus almas, no se quieren doblegar al Señor. O sea, se cierran. Y tú les hablas el Evangelio y les dices, y en ese momento como que lloran y nada más, pero no reciben. O dicen, no, yo tengo mi religión. O sea, no necesito, te dicen. Aunque se estén muriendo, aunque estén en una situación muy crítica, aunque sepan que Jesús es la única esperanza, se cierran. Eso es algo que a Cristo le duele en su corazón. Él se entristece por eso. Pero cuando la persona abre su corazón, eso le agrada al Señor. Es algo que le da gozo, que le da alegría al Señor. Cuando tú dices, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero recibirte. Miren, en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41. ¿Están ahí? ¿Sí llegaron ya? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día, lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, ¿qué dice? No conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pero a Jesús le dolió mucho eso. Jesús le entristeció mucho. Haber llegado a su pueblo, imagínense a Jerusalén. Primeramente llegó a los suyos a Jerusalén para salvarlos, pero ellos no le reconocieron, ellos lo menospreciaron, ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Y le dolió mucho porque él dice en otros pasajes, a los suyos, dice en San Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. San Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es algo triste, porque Él vino para traer salvación, pero que se cierre la gente y no lo quiera recibir. Eso es lo que le entristece. Si tú no tienes a Cristo, si me escuchas en esta hora y en este momento escuchas por el internet o estás aquí y no tienes a Cristo todavía en tu corazón, si no le has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, tal vez este es el día de tu visitación. Tal vez este es el día de tu visitación porque esas palabras son duras. Esas palabras son duras que habla el Señor aquí, porque Él dice en el versículo 44, dice en el versículo 44, luego en la última parte, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, vendrá todo esto. Y está hablando de la ruina, del caos, de la miseria, de la tragedia, está hablando de la perdición. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque Jesús ciertamente a todos nos llama, a todos nos habla, a todos les hace el llamado para salvación. El punto es que algunos no le reciben, no lo van a recibir, y algunos no le quieren recibir. Eso es lo que le duele en su corazón, es lo que le da tristeza. Pero se goza el Señor, se llena de felicidad cuando la gente recibe, cuando la gente lo recibe. Y Él le agrada, Él le hace feliz darnos la salvación. Él es feliz por salvarnos. Por eso Él dio su vida por nosotros. Él no le importó el sufrimiento que Él padeció, no le importó lo que Él sufrió, el dolor, no le importó nada de eso, solamente por vernos a ti y a mí en su reino. Solamente por vernos a ti y a mí en su reino. Eso no le importó lo que iba a sufrir, todo lo que pasó. Hebreos capítulo 12, versículo 2, habla de eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2, habla de lo que Él pasó, pero también habla de ese gozo que Él sintió, porque tú y yo le pudiéramos conocer. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor de la carta a los Hebreos está hablando que en este pasaje que no quitemos la mirada del Señor, que es el que ha hecho posible que estemos aquí, pero en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y luego dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Fíjense, dice que menospreció el oprobio, dice, o sea que no le importó lo que sufrió, pero dice por el gozo puesto delante de él, por la felicidad que le dio el verte a ti y a mí que le íbamos a recibir. Él estaba en la cruz viendo a
cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Él, en ese momento de la cruz, con el mayor dolor que pudo haber tenido una persona humana, porque él estaba en un cuerpo humano, y era el sacrificio más horrendo, el de la cruz. Era el sacrificio de la cruz, la muerte de cruz, era el tormento más doloroso y vergonzoso en ese tiempo de los romanos, del Imperio Romano. Y él lo estaba padeciendo por ti y por mí. Y a él no le importó, él estaba viendo en la cruz la salvación que te estaba trayendo todo eso a ti y a mí. Y eso le daba gozo. O sea, era más grande el gozo, la felicidad, que el dolor que él sufrió. Vaya que ese dolor, ese sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, no se puede comparar con ningún sufrimiento que exista ahorita. Primeramente fue rechazado, fue burlado, se burlaban de él, lo menospreciaron, lo escupían, lo golpeaban, lo bofeteaban, le pusieron una corona de espinas, le pegaban con un palo, lo latiguearon 39 veces. Su carne, imagínate, los látigos de ese tiempo eran de tres correas de cuero con picos y picos de hueso en las puntas, pedazos de piedras filosas, y le pegaban, y cada golpe sacaba pedazos de carne. Imagínate el dolor que sufrió. No le importó todo eso porque tú y yo fuéramos salvos, porque tú y yo estuviéramos aquí. Y el dolor en la cruz, el dolor que algunos médicos han descrito, el dolor de la cruz era un clavo en medio de la muñeca, no así como lo pintan era aquí. Y aquí pasa un nervio que se llama el nervio mediano, y ese nervio te va hasta acá, hasta la columna. Y cuando te pican ese nervio, te da un dolor insoportable que te paraliza la respiración. Y estaba siendo colgado de ese clavo. Imagínate el dolor que él sufrió. Y eso lo hizo por ti y por mí, porque tú y yo fuéramos salvos. Pues ya si nosotros no valoramos la salvación, ya si tú y yo no valoramos lo que tenemos y le damos gracias al Señor, ya seríamos muy ingratos, muy desconsiderados. O sea, no nos importa lo que Él padeció, pero Él se gozó por verte a ti y a mí aquí. Y eso es lo más importante. O sea, cuando tú entiendes esto, hermano, tienes que cambiar tu actitud como cristiano. Cuando tú y yo entendemos esto, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia Él, adorándolo, alabándolo, reverenciándolo, respetándolo, obedeciéndolo y sirviéndole. Todo eso tenemos que hacer, porque Él hizo todo eso por nosotros, para que tú tengas una nueva vida, y no solo una nueva vida, sino una vida feliz, una vida completamente feliz, que tú te sientas pleno, si es que buscas la felicidad como debería de ser, no en nuestras fuerzas, sino en su nombre y en Él solamente. Él quiere salvar las almas. Él quiere que todos los que Él está llamando sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Es algo triste cuando alguien se muere sin Cristo. Yo siento tristeza. Apenas en estos días nos enteramos de una noticia y nos pusimos a llorar y a orar mi esposa y yo, porque sí nos causó mucha pues, sensación de tristeza por ese muchacho. Pues era un muchacho que era homosexual, pues estaba apartado y tenía SIDA y se murió en unas condiciones muy feas. Y por ahí los testimonios que oyeron, estaba llorando, o sea, gritando de dolor en la noche. Y eso nos dolió porque estaba apartado en otro lugar donde no era ni... O sea, se murió solo, así como cuando los animalitos andan y se mueren solos ahí en la calle. Y eso es algo que te duele porque da mucha tristeza, porque no sabes qué es impotencia, porque no sabes qué pasó. O sea, se arrepentiría, clamaría a Dios en el último momento y da dolor. O sea, cuando la gente se muere sin Cristo te da mucho dolor. Pero si está en Cristo, hasta te gozas, porque sí duele la separación, de momento sí es un familiar cercano, pero sabes que va a un mejor lugar. Pero lo más triste cuando una persona se está muriendo y no sabes si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Entonces tú y yo somos
esos instrumentos que Dios quiere usar para que las personas conozcan la salvación, para que tu familiar, tus primos, tus hermanos, tus tíos, tus parientes, tus padres, tus hijos principalmente se vayan con el Señor. Pero si no estamos preparados, si no estamos poniéndonos las pilas y no estamos buscando a Dios, si no estamos considerando lo que es la salvación, no nos va a importar esas cosas. Eso es algo que tenemos que entender. Cristo quiere que tú y yo tengamos ese gozo y que también tengamos ese sentir de la tristeza por las almas que no conocen al Señor. Que tú y yo podamos ser esos instrumentos de llevarles el mensaje, que ellos se arrepientan, porque si se mueren y se van sin Cristo, no descansan en paz, como dice la gente. Ya descansa en paz. No descansa en paz la persona que se va sin Cristo. Es un tormento eterno. Eso es una realidad, no podemos esconderla en el Evangelio. Si la persona se va sin Cristo, se va a sufrir eternamente. Tiene que reconocer al Señor, tiene que arrepentirse de su mala vida, de sus pecados, y reconocer a Cristo como su Señor Salvador. Tiene que revestirse de Cristo, porque es el único que nos hace justicia ante el Padre. Solamente su sangre nos hace justos delante del Padre. Y si la persona se va sin Cristo, no va a descansar en paz. Y no podemos decir ya que descanse en paz. Esa es una tristeza, la verdad, que te debe de preocupar a ti por los tuyos, porque tienes hijos, porque tienes hermanos, papás, parientes, y te debe de preocupar. Y cada día nosotros estamos clamando y clamando por nuestra familia, nuestros hijos, aunque ya están en Cristo, y aunque nuestra hija conozca la palabra, estamos clamando, Señor, que si la llamas, que se vaya contigo, Señor, pero a obra, Señor, que ella, porque es una tristeza saber si una persona se va a ir sin Cristo, porque solamente hay dos destinos, cielo o el infierno. Después de muerto ya no se puede hacer nada, tiene que ser en vida. Y esto es lo que nos debería de dar gozo a nosotros, a ti y a mí como iglesia. Es lo que nos debería de dar gozo y felicidad también a nosotros, que las personas reconozcan a Jesús, que reconozcan a Él. Porque miren lo que dice Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 10. Versículo 10. Lucas 15, versículo 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense. Fíjense lo que dice el versículo. Esas son palabras de Jesús también, hablando de esto, del gozo de la salvación. Que tú y yo debemos de sentir ese gozo. Si en el cielo se gozan, se sienten felices. Y cuando dice esto Jesús, es porque los ángeles hacen fiesta, brincan de gozo, porque alguien recibió a Jesús en la tierra. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate, por muchos que se arrepienten. ¿Cuál sería el gozo que está en el cielo? Ellos no saben, los ángeles, cómo es esto de la salvación. Ellos no saben cómo es que se tiene que hacer para que las personas regresen al cielo. Ellos saben que Cristo vino a eso, a hacer esa obra, pero ellos tienen encubierta eso. Pero cuando ellos saben que alguien se vuelve a Cristo, ellos les da gusto, se gozan. Imagínense, eso es en el cielo. Tú y yo tenemos que sentir ese gozo aquí también en la tierra, porque sabiendo cómo está el mundo de maldad, de pecado, sabiendo que estamos perdidos aquí en el mundo, y cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Cristo, eso te debe de dar gozo. Yo me gozo cuando los comparto allí a mis pacientes, a las mamás, y de repente reciben una palabra y yo les comparto, y hay oportunidad y oro por ellos. Y cuando veo que reciben la palabra, y me gozo, y se salen ellos, y cuando se salen brinco, de gozo, Señor, gracias, porque, o sea, me da gusto, me da gozo, me da alegría. No gano nada, pero es un gozo que tú sientes de que alguien pueda recibir la palabra. Si tú no lo has experimentado, te recomiendo que lo experimentes. Compártela a la gente.
te da gozo, aunque tú estés en medio de las pruebas, compartirle a alguien y que la persona reciba el mensaje. Y que aunque tú estés viviendo esa situación, me platicaba ayer el hermano que estaba viviendo una situación él, y que él como quiera, él compartió a pesar de su situación a otra persona que tenía un mismo problema y la otra persona se sintió contento y empezó a a tomar acciones en eso que le platicó y él le dio gozo, porque a pesar de que él esté pasando eso, es como lo que hace el Señor a pesar de que uno esté pasando algo. Si uno le dice ora por él para que sane, y la persona puede sanar aunque yo esté enfermo, ¿sí? Y eso lo hace Dios porque Él sigue siendo Dios, no porque a ti no te sane, Él no sane a la otra persona. Si Dios te dice, pues ora por él, pero Señor, yo estoy enfermo también, ¿por qué no sano yo? Dios es Dios y Él puede hacer como Él quiere, pero te da gozo porque Él lo hace. Y todo lo que se refiere a la salvación te debe de dar gozo. Jesús tenía gozo cuando las personas le reconocían, pero tenía tristeza cuando las personas lo rechazaban. Entonces, cuando Cristo nos dice en este versículo que leímos al principio, que Él quiere que tú y yo tengamos la misma felicidad que Él, es porque Él sabe que no entendemos bien lo espiritual. ¿Sí? Él sabe que no entendemos bien estas cosas espirituales. Por eso dice, estas cosas les he hablado. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando dice estas cosas? En el versículo que leímos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero necesitamos ver el contexto. Veamos nuevamente Lucas 11 y veamos desde el principio. El contexto del versículo, necesitamos leer los versículos anteriores, porque él dice, estas cosas les he hablado para que tengan mi gozo. ¿Qué cosas? Veamos lo que dice. Los comentaristas dicen que el capítulo 14 y capítulo 15 y capítulo 16 están relacionados con este versículo, porque es donde él habla todo lo espiritual, todas las cosas que como hijos debemos de saber, ¿sí? Pero veamos aquí, ahorita solamente del versículo 1 en adelante de este capítulo 15, estamos leyendo de San Juan. El capítulo de base con el que abrí el mensaje es San Juan capítulo 15, ¿sí? Versículo 11, pero vamos a leer del versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 15, siempre que empecemos un mensaje no pierdan ese versículo. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Están ahí? Dice, yo soy la vid verdadera. Fíjense que está hablando Jesús aquí. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense lo que dice entonces aquí. Dice, esto es lo que nos debe de dar a nosotros la felicidad del gozo. Dice, así os digo que, dice, el que permanece en mí y yo, dice, permanece en mi amor. El que permanece en mi amor. Dice, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces
Esto es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Él. Entonces, miren, hay cosas que nosotros no entendemos, pero todo lo que dice previamente a este versículo 11, Él nos habla de lo que Él quiere que entendamos espiritualmente hablando. Y primeramente, los dos versículos primeros que nos hablan de la unidad. Versículo 1 y versículo 2 nos habla de la unidad, de que seamos uno solo, que estemos unidos con el Padre. ¿Sí? Dice en el versículo 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esos dos versículos nos hablan de la unidad, de la adherencia o también de la dependencia, ¿sí? O sea, adherencia, que estés adherido, pegado a Él. Y nos habla de la unidad, así como Él es uno con el Padre, el Hijo, digo, con el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo son uno solo, ellos son uno solo. Nos habla de la unidad y Él quiere que nosotros seamos uno con Él. De hecho, Jesús oró en la oración, que le llaman la oración sacerdotal, que es el capítulo 17 de San Juan. Él oró por todos nosotros, por los discípulos y por todos los que íbamos a estar después de los discípulos que andaban con Él. Y Él oró para que fuéramos uno con el Padre. Él, en esa oración del capítulo 17 de San Juan, Él ora al Padre y dice: Señor, te ruego que sean uno conmigo como yo soy uno contigo, que todos sean uno. O sea, Él está hablando de la unidad. En estos versículos nos habla también de eso, de que seamos uno con Él. O sea, porque no podemos estar separados de Él. ¿Sí? Nos habla de la adherencia, de la necesidad, de la dependencia total de Él. En todo tenemos que depender de Él. Nos habla de tres partes en esta parábola. La vid verdadera se refiere a Él mismo. Jesús se refiere a Él mismo como la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Y el labrador es el Padre. Nuestro Padre Celestial es el labrador, es el que prepara la planta, el que la siembra, el que la poda, el que la prepara. ¿Sí? Y el que la está regando y todo, la está cuidando. Y los pámpanos son las ramas. Los pámpanos son las ramas de la vid, de la mata, de uvas. Esos somos nosotros, los pámpanos. Cada uno de nosotros como hijos somos pámpanos, somos ramas. Y esa es la parábola que Él está hablando, dando a entender que nosotros como sus hijos debemos estar siempre adheridos a Él. Porque Él dice en el versículo que leímos, el 5, de separados de mí nada podéis hacer. Si tenemos que estar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas siempre dice en Cristo. Esa frase la repite muchas veces, en Cristo. Si tú estás fuera de Cristo, no, pero si estás en Cristo, es como puedes tener resultados, es como puedes dar fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando tú ves a un cristiano y no le ves fruto, quién sabe si sea de Cristo. Porque puede estar en la iglesia, pero no estar en Cristo. ¿Sí? Yo ya les dije también un ejemplo que vi por ahí en internet. Puede estar en la iglesia, pero no está en Cristo. Tienes que estar en Cristo, adherido a Él. El Salmo 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. El Salmo 80 dice esto del pueblo de Israel. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo 430 años. Y dice el Salmo: hiciste venir una vid de Egipto, o sea, una planta de uvas, y la echaste a las naciones y la plantaste. Haz de cuenta que el Señor quitó todas esas naciones que había en esas tierras, o sea, preparó la tierra y plantó esa vid. En el Antiguo Testamento, Israel se menciona como la vid, que Dios trajo una vid, la plantó para que diera frutos, pero la vid no fue buena. La vid que le salían frutos amargos. Sus frutos estaban mal, o sea, no dio buenos frutos. Y por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera. O sea, esa vid que se habló del Antiguo Testamento no funcionó. Pero yo soy la vid verdadera, la buena, la que va a dar buenos frutos. Pero solamente
estando pegados a Él, tú y yo podemos dar esos buenos frutos. Amén. Versículo 3 dice que Él nos va a limpiar. Dice que Él es el labrador, es el que limpia la vid. Entonces Él nos va a limpiar. ¿Cómo nos limpia? Ahí mismo lo dice, con su palabra. ¿Sí? Tú y yo somos las ramas, somos los pámpanos y tenemos que dar fruto. ¿Y cómo nos va a limpiar el Señor? Con su palabra. Cuando tú escuchas el mensaje, tu corazón está siendo limpiado. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras y estás siempre conectado con la palabra, eso te va a traer una limpieza más rápida. Pero si tú nada más recibes una palabra de vez en cuando, cada domingo, y no lees la Biblia, entonces vas a tardar mucho. Por eso es importante que leamos todos los días la Biblia. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que seamos transformados, que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados y renovados de nuestro pensamiento por la palabra de Dios, para poder comprender cuán buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos, solamente por la palabra. Y por la palabra el Señor nos está limpiando. Él mismo le dice, ustedes ya han sido limpiados, dice, por la palabra que yo les he hablado. Dice ese versículo. Y en el versículo 4 dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Para que podamos dar fruto necesitamos permanecer en el Señor. Permanecer habla de muchas cosas, hermanos. Permanecer habla de según el diccionario, de estar o mantenerse en un lugar durante tiempo determinado. O sea, que tú estás en ese lugar de tiempo determinado, no te mueves de ese lugar. Es lo que lo define el diccionario. Pero también lo define como mantenerse sin cambios por un tiempo determinado. O sea, estando en una condición determinada, en una situación determinada, estás en la misma condición y no te mueves. Eso es permanecer, según el diccionario. O sea, pero a nosotros nos habla de constancia, nos habla de integridad. Que sean constantes quiere decir que tú no faltes a las reuniones, que no faltes a los estudios, que siempre estés aquí, y cuando es puntual con mayor razón, porque eso habla de fidelidad también. Cuando eres fiel, estás ahí, eres fiel. ¿Qué tan constante eres y qué tan fiel eres? Si eso está sucediendo en tu vida, es que no estás permaneciendo en Cristo. Entonces, ¿cómo vas a dar fruto si no permaneces en Cristo? No importando las dificultades, no importando los problemas, cuando tú soportas todas esas situaciones y las luchas, las pruebas, tú permaneces en el Señor, a pesar de todo eso, estás pegado a la vida, entonces vas a dar fruto. ¿Sí? Cuando tú no eres fluctuante, que de repente sí, de repente no, cambiante, como la ola, como dice Santiago, cuando eres así, entonces vas a estar siendo constante y firme. Estás siendo firme en el Señor. Y es como tú puedes dar fruto. Todo esto significa permanecer, hermanos. Esto significa permanecer. Y cuando yo estoy hablando de todo esto es porque lo tenemos que aplicar a nuestra vida. O sea, es que tenemos que ver cómo estamos nosotros, si estamos siendo constantes, si estamos leyendo la Biblia todos los días, estamos orando todos los días, si no faltamos a la iglesia, a las reuniones, a la enseñanza, estamos buscando de Dios, ¿cómo estamos? Entonces, de ahí está la respuesta para cada quien de nosotros, qué tan constantes y qué tan pegados estamos al Señor, qué tanto estamos permaneciendo en Cristo. El Señor ahí en el versículo 5 lo vuelve a aclarar, dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, llevará ¿cuánto? Mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Solamente puedes llevar mucho fruto para Dios si estás permaneciendo en Él. Ahora, ¿cuáles son los frutos que vas a llevar para Dios? Cuando tú compartes el Evangelio,
cuando tú te preocupas por nosotros, por los demás, cuando tú le demuestras el amor de Cristo a los demás, cuando tú te comportas con un comportamiento acorde a un hijo de Dios, o sea, que das un buen testimonio delante de los demás, que eres un verdadero cristiano, eso es dar fruto. Pero si la gente te escucha, tus palabras, tus acciones, ve tus actitudes, pues eso no es un buen cristiano, eso no es dar fruto. Si tú no estás, si no te has manifestado tus cambios, si no se le ve el interés en tu vida para buscar al Señor, pues ¿qué frutos estás dando? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no estás adherido al Señor, no estás pegado con el Señor. Y el versículo 6, en el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y agua. Qué palabras tremendas son estas, porque está hablando de la diferencia entre estar en Cristo o estar fuera de Cristo. ¿Sí? O, en otras palabras, el que eres cristiano o no eres cristiano. Si realmente eres cristiano, tú estás librado de esto que dice aquí, porque eres un pámpano, pero porque estás adherido al Señor. Pero si estás fuera, como las ramas que cortan, como las ramas que están cortadas, esas ya no pueden tener vida. Esas se secan y las echan al horno y se queman. Está hablando del que se va, el que no está en Cristo se va al infierno. ¿Sí? Simple y sencillamente se va al infierno. Por eso es que tenemos que estar seguros que estamos en Cristo. Por eso es que estamos seguros y tenemos oportunidad en todo momento, mientras estamos vivos, de estar en Cristo. Eso es lo que está hablando de la diferencia entre estar o no estar en Cristo. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pidan, ¿qué dice? Todo lo que queráis y será hecho. Qué bendición, hermanos, qué bendición y qué beneficio tan grande tenemos cuando estamos en Cristo y permanecemos en Él. Cuando estamos en Cristo y permanecemos en Él, Él dice: pidan todo lo que quieran, pidan, y todo será hecho. Qué maravilloso es que entendamos esto, pero no solamente que lo entendamos, porque luego la gente, muchos cristianos lo malinterpretan y hasta le dicen a los de la iglesia: pídele al Señor, ahí dice, pídele al Señor todo y todo te será hecho. ¿Qué necesitas? ¿Una casa, un carro, un último modelo? ¿Qué necesitas? Pídele, ahí dice, pídele y todo será hecho. Pero ¿por qué no dicen todo lo que el complemento? No dice completo. Si permaneces en Cristo. Y permanecer, ya les dije en qué consiste. Ser fiel, ser constante, estar pegado, estar orando, estar leyendo, sirviéndole, adorándole, guardándote de pecar, dando buen testimonio. Todo eso implica. Y lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo le vas a pedir? ¿Cómo te va a dar todo? Ahora yo les decía, si una persona está así, en Cristo, permaneciendo en el Señor, así como estoy diciendo ahorita, realmente no va a pedir para sus placeres, realmente no va a pedir para Él, va a pedir para el reino de Dios. Porque yo le hacía la pregunta, entonces ahí dice, si le pides un carro te lo va a dar, si le pides una mansión te lo va a dar, un yate, pues ahí dice todo. Y la gente dice: sí, ahí dice todo, sí, pero si tú estás verdaderamente en Cristo y estás permaneciendo en Cristo, no vas a pedir tu misma naturaleza, tu mismo corazón, tu espíritu no te va a permitir pedir para ti, va a pedir para el reino de Dios. Señor, te pido para tu gloria, que yo sea más santo cada día. Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, por eso, por la iglesia. Entonces tú vas a pedir para el reino de Dios. Esa es la diferencia. Entonces la gente lo malinterpreta y lo dice torcido, y para su beneficio, para manipular las mentes de las personas. Pero verdaderamente el Señor es bueno y el Señor te va a bendecir y te va a dar, porque de por sí Él nos da aunque no merecemos nada. Pero si tú permaneces, dice, pidan. Y Él te va a pedir. Si es una petición conforme a su voluntad, claro que te la va a conceder. Entonces el versículo 9 dice:
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Él nos manda que permanezcamos en su amor. Y nos dice, permanezcan en mi amor, porque el Señor te ama, el Señor nos ama, independientemente de nuestra condición, de nuestra maldad, porque aún estamos en Cristo y pecamos, aún nosotros le fallamos. Cada día estamos pecando al Señor, y cada día, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona. Y vuelves a fallar, Señor, perdóname. Y el Señor te vuelve a perdonar. Y Señor, perdóname. Cada momento. ¿Por qué lo hace? Porque te ama, porque nos ama. Vemos su fidelidad. Hace un momento lo cantamos. Es su fidelidad. O sea, no porque nosotros seamos que lo merezcamos, no, es porque Él es fiel. Si tú le eres fiel, dice la Biblia que si nosotros le somos fieles, Él permanece fiel. Fíjense el amor de Dios hacia nosotros. Pero Él quiere que nosotros permanezcamos en ese amor, ¿sí? Y así como Él quiere que nosotros permanezcamos en amor, quiere que nosotros, con los demás que están aquí en la tierra, también les manifestemos su amor. Dice, porque para que permanezca su amor en nosotros es necesario que guardemos sus mandamientos. Vean lo que dice el versículo 10. Para que podamos nosotros permanecer en su amor, necesitamos guardar sus mandamientos. Dice el versículo 10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave para permanecer en Jesús, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos. Si tú quieres permanecer en el Señor, la clave es guardar sus mandamientos. O sea, guardar su palabra. Eso significa poner por obra su palabra. ¿Sí? Lo que tú aprendes, vivirlo en tu vida. Eso es, cuando tú lo estás aplicando en tu vida, eso es permanecer en el Señor. ¿Sí? Y entonces, permanecemos en su amor. Y entonces pide todo lo que quieras. ¿Sí? Y entonces es cuando ya viene el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces tiene una relación con cada palabra que el Señor habla, tiene una relación con todo el contexto de lo que Él está hablando. Él dice, tienen que tener mi gozo, yo quiero que tengan mi gozo, yo quiero que ustedes sean plenamente felices, que tengan una felicidad completa, que se sientan completamente felices y que puedan experimentar lo que yo experimento con la salvación. Pero para eso tienes que estar adherido al Señor, tienes que permanecer en el Señor, y para permanecer en el Señor tienes que guardar sus mandamientos, tienes que cumplir la palabra en tu vida. Hermanos, cuando nosotros entendemos todo esto que acá que nos dice previamente el Señor, es cuando podemos realmente tener ese gozo. Empecé diciendo al principio, si te sentías realmente con gozo, si te sentías pleno en el Señor, o qué tanto te faltaba, o qué tanto gozo tenías. Porque depende de esto que estoy diciendo ahorita, de que tú te sientas así, pero el Señor quiere que tú seas feliz completamente. Entonces, ahí es una palabra para que nosotros meditemos y digamos, Señor, quiero tener tu gozo. Pero entonces ayúdame, Señor, a estar adherido a ti, a no fallar. Ayúdame a ser fiel, ayúdame, Señor, a ser constante. Ayúdame a estar en oración. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra. Quiero experimentar tu alegría, Señor. Y entonces tú la vas a contagiar con los demás que están alrededor tuyo. Entonces, sí podemos nosotros experimentar su gozo cuando entendemos todo esto. Y podemos entonces ser realmente felices. Pues cuando participamos de la felicidad de Cristo, lo que a Él le agrada, sentimos una felicidad plena cuando Él está llenándonos. Porque en ningún otro lugar podemos encontrar esa felicidad que Él nos está prometiendo, solamente en Cristo. Amén. Y vean, la fuente de felicidad es Jesús mismo. La fuente de felicidad es la salvación que tú y yo tenemos. Hay un pasaje que quiero, para terminar, que lo leamos, es en 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Porque la fuente de la felicidad tuya y mía
Y de esa plena felicidad que necesitamos experimentar y gozarnos es Jesús mismo, y es la salvación de nuestras almas que nos ha dado. Tú ya la tenemos, tú y yo la tenemos. Tú tienes a Cristo, tú tienes la salvación, pero el punto es que no la has entendido, no lo has entendido. ¿Hasta qué punto te debe gozar esto? Primero en Samuel capítulo 2 está hablando ese pasaje de Ana. Está hablando de Ana, de hecho la mamá de Samuel, ¿verdad? La mamá de Samuel. Está hablando de Ana en 1 Samuel capítulo 2, cuando Dios le responde a ese clamor de ella, a esa oración de ella. Ana era una mujer muy afligida porque no podía tener hijos. Y ella clamaba a Dios para un hijo y no podía tener hijos. Pues si alguien quiere tener un hijo y quiere poner Samuel, significa pedido a Dios. Pedido a Dios. Entonces, no podía tener hijos y ella clamaba, y en el Antiguo Testamento la mujer que no daba hijos era infeliz. La mujer que daba muchos hijos era muy feliz. Ahora no, la mujer que da muchos hijos se siente triste y abatida por tanto que hacer. Pero antes era una alegría, un gozo de las mujeres que daban muchos. Entre más hijos daba la mujer, era muy feliz. Porque se sentía, porque cumplía el propósito de Dios, de ser instrumento para llenar la tierra. Entonces, pues tenían 10, 15 hijos, 20 hijos, eran felices. Ahora, con un hijo te sientes triste. Te sientes angustiada, pero realmente esa era la cultura y el tiempo de antes. Entonces ella no tenía hijos y todas las demás tenían hijos, y era su aflicción. Y le pedía a Dios y Dios le concedió un hijo, que fue Samuel. Pero cuando eso sucedió, ella se sintió muy feliz. Miren lo que dice ella, sacó un canto. De hecho, ella cantó este canto, por eso se llama el canto de Ana. Y vean lo que dice nomás en un versículo, en el primer versículo del capítulo 2, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Una pequeña porción del canto de Ana, y lo primero que dice es que ella se gozó en el Señor y se gozó en su salvación. Lo primero que dice: mi corazón se regocija en Jehová. O sea, su corazón se regocijaba, se alegraba sumamente, una alegría muy grande en estar en el Señor. En otras palabras, solo en Jehová está mi felicidad. ¿Sí? Y lo segundo que dice: mi poder se exalta en Jehová. En otras palabras, solo en Jehová tengo fuerzas para todo. En otras palabras, solo en Jehová tengo fuerzas para todo. ¿Cuál? Para todo lo que sea en mi vida. Y la tercera parte dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. En otras palabras, solo en Jehová está mi valentía. Mi boca se ensanchó, o sea, ella pudo hablar en contra de sus enemigos. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. En otras palabras dice: solo en Jehová está mi valentía. Ana tenía ese gozo. ¿Dónde está tu felicidad, hermano o hermana? Una vez más la pregunta: ¿dónde está tu felicidad? ¿En qué o en quiénes te apoyas, o en quiénes obtienes tus fuerzas, o en qué obtienes tu fuerza, tu poder para obtener las cosas? ¿En qué tienes tu valentía para enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier situación? ¿En qué? Para enfrentar tus temores, ¿en qué te apoyas? Mira lo que dice Ana: por cuanto me alegré en tu salvación. Por cuanto me alegré en tu salvación. Ahí debe estar nuestro gozo, hermanos. Nuestro gozo, nuestra felicidad está en Jesús, en su salvación, en el que tú y yo fuimos salvos.
el que Él nos dio la salvación. Esa es la raíz de tu gozo, y eso es lo que te debe dar gozo a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de cualquier problema, de cualquier situación que estés viviendo. Tú debes de pensar: yo tengo la salvación. Si me muero, que me muera, dijo Esther. Así dijo Esther: y si me muero, que me muera. Pues voy con el Señor. Amén. Ese es el gozo, hermano. Tu gozo no se debe de acabar nunca. Dice en Nehemías capítulo 10: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Nehemías le dice: no lloren, no lloren. Gócense, porque este es un día de gozo, un día de salvación. Es un día en el que el Señor su presencia está con nosotros. Sí. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Si vienen problemas, luchas, dificultades, tribulaciones a tu vida, sí te vas a sentir un poco abatido o abatida, pero tienes que recordar que lo más importante es que tienes a Cristo. No tienes dinero, pero tienes a Cristo. No tienes salud, pero tienes a Cristo. O sea, estoy hablando de situaciones reales que pasan siendo cristianos, que luego te afligen y que dices: es que me está pasando, pero tienes a Cristo. Y es que ya te vas a morir, pero tienes a Cristo. Y te vas con el Señor. Soy un poco trágico, pero es una realidad. Tenemos que plantearlo así, porque va a haber casos suaves, casos medianos y casos muy extremos, y uno tiene que hablar que si estás en Cristo tienes lo mejor. O sea, a Dios no se le escapa ninguna situación de tu vida. Él está en todo. Y al final nosotros decimos: Señor, que se haga tu voluntad, como oró Jesús, ¿verdad? A veces son cosas que Dios permite, son cosas que tienen que pasar, porque Dios es soberano, Él es el que está obrando en todas las cosas, y no sabemos a veces por qué sucede esto, por qué pasa esto. Pero hay algo que no entendemos de Dios: su voluntad no la entendemos completamente. Hay una voluntad que se llama la voluntad decretiva y otra voluntad que se llama voluntad de acuerdo a sus preceptos, preceptiva se llama, de acuerdo a los preceptos. Una voluntad que se llama voluntad revelada y otra voluntad que se llama voluntad oculta. O sea, cuando entendemos la voluntad, es lo que nos quiere revelar el Señor. No podemos entender todas las cosas. Hay cosas que son secretas y Él no las va a revelar nunca hasta que estemos en el cielo. Pero necesitamos entender, y luego preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero estamos preguntando una voluntad que es oculta, que no la va a revelar el Señor. No la preguntes, nunca te la va a revelar. Entonces tenemos que entender la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden y no sabemos por qué suceden, pero suceden porque Él es Dios y Él es soberano. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí es importante es que Él quiere que tú y yo seamos felices, independientemente de la situación que uno vivamos, que podamos sentir y experimentar el gozo de la salvación. Él nos dio ejemplo, estando en pleno dolor en la cruz, estando con todo llagado de su cuerpo, sin sangre ya prácticamente, con un dolor intenso. Él aún así experimentó el gozo de la salvación. Y tú y yo tenemos que experimentar el gozo de la salvación, independientemente cómo esté tu situación. Amén. Amén. Por último, dice el Salmo 5:11, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Aleluya. Salmo 9:2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendito Dios y Padre, porque nos has dado lo mejor, Señor. Nos has dado a tu Hijo amado, a Jesucristo, y nos has dado con Él la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor, que tenemos, que no merecíamos. Gracias, Señor, porque tú sigues sobrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre, y nos atraes cada día hacia ti, Señor. Gracias porque vemos tu amor y tu gracia, y vemos tu misericordia, y también vemos tu fidelidad, Señor. Porque tú permaneces fiel, a pesar de que nosotros no seamos fieles,
tú permaneces fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, esta salvación tan grande que tenemos. Ayúdanos a valorar, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. A que podamos gozarnos, a ser felices, Señor, con lo que nos has dado, que es la salvación. Señor, no buscar la felicidad en las cosas que nos hacen falta, sino, Señor, gozarnos y ser felices por lo que tú ya nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y amén.